No sé si ustedes recuerdan lo que ya conversamos en la asignatura de... Voy a compartir esto para poderme generar un espacito. No sé si ustedes recuerdan que en la asignatura de psicopatología yo les había dibujado este que a veces dicen que es un trinche. ¿Se acuerdan? ¿No? Ok, No lo hizo, profe. este símbolo, ¿lo han visto ustedes en los consultorios psicológicos? ¿No lo han visto en los consultorios? Bueno, yo soy muy mal dibujante, pero ahora se los muestro se los muestro directamente en Google. Verán, van a ver ustedes. ¿Ya lo ubican? Este símbolo de aquí, ¿no lo han visto nunca en los consultorios psicológicos? Este símbolo siempre remite a la psicología, ¿ok? Este símbolo de aquí. ¿Qué implica este símbolo? ¿Alguien sabe, tal vez? ¿No? Esta es una letra griega. Esta es una letra griega que significa, bueno, no que significa todavía, que es PSI, se pronuncia sí. ¿Ok? Sí. Y esa es la base de psicología, psicoterapia, psiquis, psicopedagogía, ¿ok? Psiquiatría. Entonces, más o menos, ¿qué le suena esto? ¿A qué le suena esto? Esta letra. ¿Qué significaría sí entonces? Como digo, es una letra del alfabeto griego. ¿Qué significaría sí? Recuerden, estamos hablando de esto. ¿Qué significaría sí entonces? Cuando decimos psicología, por ejemplo, ¿qué significaría sí? Nuevamente, psicología, psiquiatría, psicopedagogía. A mí me gusta entrar mucho con la raíz etimológica de las palabras, mucho, porque nos permiten comprender muchas cosas. Cintia, ¿te animas? ¿Se anima, perdón? ¿No estaría relacionado algo con la psiquis, algo así? No, Muy la verdad no bien, sé, pero muy se me bien, vino muy solamente. bien, muy bien. Sí, precisamente también lo encontramos en psique, o también se suele escribir así, psique. ¿Ok? Pero qué es la psique? ¿O qué es la psiquis? Magali, Buenas noches, Magister. Bueno, no sé si me equivoco, tal vez no estaría relacionado con algo de la mente. muy bien, excelente. Gabriela, ¿usted quería intervenir? Sí, profe, de hecho iba a decir lo de la mente, pero ya dijo la compañera. Muy buena respuesta. ¿Alguien más? ¿Alzó la mano? Cintia. Si no me equivoco también, o sea, se relaciona con la mente, pero con procesos que son, que se los realiza consciente o inconscientemente, algo así. Ok, digamos igual estamos en el plano de la mente, la psique, muy bien. Fíjense que para los griegos, ¿sí? De hecho esto se remonta a Aristóteles, nada más y nada menos, la letra sí estaba relacionada o significaba alma. Entonces, por eso, psicología, ¿qué significaría entonces? ¿Qué significaría psicología? ¿Se acuerdan de esa clase del colegio que los profesores, claro, los profesores, a ver, Gabriela,
Sería el estudio de la mente. Muy bien, fenomenal. ¿Por qué? Porque lobos, eso que nos joden los profesores del colegio, pero poco les paramos bola, cuando nos dicen, lobo significa estudio, estudio tratado, nos dicen los profesores, pero nosotros estamos muy enamorados en el colegio, así que no tenemos tiempo para pararles bola, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, geología. ¿Qué es geología? El estudio de la tierra. Geo, tierra. Biología, el estudio de qué? De la vida. Psicología, literalmente vendría a significar el estudio del alma. Pero claro, al día de hoy ya sabemos que no es el alma, sino que es tararán, tararán, tararán. ¿Qué es? Ahí es donde viene el problema. Y no me hago esta vuelta porque me guste darme vueltas, sino es porque es precisamente aquí donde surge el problema. ¿Es la mente? ¿O es la conducta? Aquí está, déjeme ponerle silencio, por favor. Aquí es donde está la raíz del gran problema que tenemos en psicología. ¿Qué mismo carajo estudiamos los psicólogos o los que nos dedicamos a la psicología? La mente y los procesos cognitivos conscientes, inconscientes que desarrolla nuestro organismo, o las conductas. Esta es la gran pregunta. Entonces, fíjense que con este mero ejercicio que hemos hecho, ya podemos armar las dos grandes escuelas de psicología que están relacionadas con el aprendizaje. La conducta con el conductismo y la mente con el cognitivismo. Entonces, lo ideal hubiera sido que yo lo hubiera puesto el conductismo en la izquierda, pero bueno, como voy desarrollando la clase me salió a la derecha. Pero el conductismo, como decía, surge en los años finales de los años 30 del siglo XX. Surge en los años 30 del siglo XX. ¿Y en qué se inspira? El conductismo se inspira en una teoría muy interesante en psicología que se llama la reflexología. ¿Va? ¿Han escuchado de la reflexología? Pero sí habrán escuchado este nombre, Pavlov. ¿Han escuchado Pavlov? ¿Han escuchado de los perros de Pavlov? ¿Sí? Entonces, bueno, si no han escuchado todos, es mi momento para contarles una historia. Lo que ahora se dice tan bonito, storytelling. Voy a hacer un storytelling, pero bueno, así que básicamente significa que les voy a contar una historia. Iván Pavlov era un fisiólogo soviético de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Pavlov estaba estudiando la salivación en los perros, cómo los perros salivaban, ¿ok? Ahí le hizo, por eso me gusta que enciendan la cámara y miren cómo Cintia ahí le hizo clic, que dijo, cierto. Entonces, esto ya se lo debieron haber dado en psicología general, de hecho está en el sílabo, pero bueno, lo vamos a recordar, en el sílabo del siglo anterior. Entonces, este señor, Iván Pavlov, estaba estudiando la salivación de los perros y ocurre algo que en la ciencia se denomina como serendipia. ¿Han escuchado la palabra serendipia?
Serendipia es cuando están buscando una cosa y terminan hallando otra. Algo que pasa muy a menudo en la ciencia. Están buscando una cosa y terminan encontrando otra. Entonces, Pavlov se comienza a dar cuenta que cuando la persona que colaboraba con él le llevaba el alimento a los perros en el laboratorio, ubiquémonos en una circunstancia de un laboratorio. Están los perritos encerrados, cada uno en su jaula, y se da cuenta Pablo que cuando entraba la persona a darles el alimento, los perros ya estaban, como decimos vulgarmente, se les estaba haciendo agua a la boca. ¿Ok? Ya se les estaba haciendo agua a la boca. Entonces Pablo dijo, bueno, ¿y aquí qué pasó? Qué raro, se les está haciendo agua a la boca, están salivando. ¿Qué sucedió aquí? Entonces Pablo se dio cuenta que cuando ya entraba, la persona iba caminando, salivaba, entraba, iba salivando. Pablo, que era un genio, se le ocurrió una cosa que ha sido determinante para las ciencias psicológicas, poner lo que hoy conocemos como un estímulo. ¿Ok? Entonces Pavlov dijo, ¿qué tal si pongo un timbre? Bueno, unos dicen que era un timbre, otros dicen que era una campana. Bueno, a la final que era una cosa que sonaba, ¿ya? No nos vamos a hacer bola por eso. Entonces, iba ingresando el señor con la comida y ponía el timbre. Todos los días. ¡Ring! Después, Pavlov solo ponía el timbre. ¡Ring! Y el perro salivaba. ¿Qué ocurrió ahí? Ocurre lo que conocemos en psicología como un condicionamiento. ¿Ok? Como un condicionamiento que se produce gracias a un estímulo. La base que nosotros tenemos en la psicología se conoce como la base, mejor dicho, no es toda la psicología. Déjenme hacer otra pantallita para poder seguir escribiendo. La base que nosotros tenemos en psicología básica, por supuesto, y particularmente en el conductismo, es estímulo, respuesta. ¿Va? Por ejemplo, ¿qué pasaría, estimada Evelyn, si yo ahorita que está poniendo mucha atención en la clase, si yo le pongo un fósforo en la mano? Lo bota, ¿no es cierto? Lo suelta. ¿Cuál es el estímulo? El fuego. ¿Y cuál es la reacción de nuestro cuerpo? Soltarlo. ¿Ok? Estímulo, respuesta. Si alguien nos pellizca, saltamos, ¿cierto? ¿Ok? Esto se llama, dentro de la teoría de Pavlov, se llama arco reflejo. En todo nuestro cuerpo tenemos células sensitivas que transmiten información a nuestro cerebro y nuestro cerebro responde. Esto es en lo que históricamente se ha conocido en nuestra parte del cerebro como el cerebro reptiliano, el que procesa estímulo-respuesta. No solamente los seres humanos tenemos eso, lo tiene desde una babosa. ¿Se han dado cuenta que cuando está por ahí una babosa y uno le pincha, también reacciona? ¿Ok? Eso lo hemos heredado desde las especies más primitivas que nosotros tenemos. Ya, estímulo, respuesta. Entonces, lo que hizo Pavlov, una cosa muy interesante, porque es intervenir con un estímulo para generar una respuesta condicionada. ¿Ok? Una respuesta condicionada. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el conductismo? Es que precisamente los amigos conductistas se centraron en las respuestas, ¿ok? Se centraron en este esquema
estímulo y respuesta. Estímulo y respuesta. De hecho, el gran padre que ha tenido el conductismo, que es Watson, tenía una frase muy contundente, casi que no compartiríamos para nada hoy, pero él decía, dame una docena de niños y los convertiré en lo que ustedes desean, en aviadores, en mecánicos, en lo que fuera. Porque la idea del conductismo, el conductismo, queridas chicas, es una escuela, se la denomina así, ambientalista. ¿Qué significa ambientalista? Que supone que todos nacemos como una hoja en blanco, ¿ya? Y que es la sociedad la que escribe en nosotros. ¿Han escuchado ustedes esto que se suele decir? Los niños son como una esponjita, todo aprenden. ¿Han escuchado? Esa es una expresión conductista. ¿Ya? Es una expresión estrictamente conductista. Como que nacemos limpios y puros y va la sociedad escribiendo en nosotros. Eso es puramente conductista. Entonces, tenemos el esquema, nuevamente, estímulo y respuesta. Pero esto supuso para la historia de la psicología un quiebre, porque el conductismo estudia la conducta observable. Profe, ¿y esto qué tiene que ver con psicología del aprendizaje? Mucha atención aquí, porque el conductismo entiende el aprendizaje como el cambio de conducta. ¿Ok? Nuevamente, voy de nuevo. La psicología conductista no le interesa la mente, no le interesan los procesos cognitivos, no le interesan los procesos conscientes, no le interesan los procesos inconscientes. Le preocupa las conductas que se pueden observar, las conductas que podemos ver, ¿ok? Por ejemplo, un muchacho que está aprendiendo a hacer multiplicaciones, el profesor asume que sabe algo cuando sabe realizar una operación concreta. ¿Ok? Esto tuvo un fuerte impacto en la educación en distintas partes del mundo. De ahí que los niños no puedan moverse de su banca, que tengan que, yo no sé, ustedes son muy jóvenes, creo la mayoría respecto a mí, pero por ejemplo, yo estudié en la escuela que se llama Los Hermanos Cristianos, nosotros teníamos atornilladas las sillas al piso y las mesas al piso, no nos podíamos mover. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes que cuando el profesor dice, ponme atención, supone el profesor que si es que el estudiante me está viendo, yo pienso que me está poniendo atención. ¿Cierto? Pero de ahí puedo yo estar imaginándome en que el profesor es un payaso y que nada tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Cierto? Entonces, al conductismo le preocupa la conducta. Entiende que aquello de psique tiene que ver con lo que se puede observar, con lo que se puede ver, con lo que se puede medir. ¿Estamos? Entonces, el aprendizaje, ¿cuándo una persona aprende para el conductismo? Cuando cambia de conductas, cuando cambia de comportamiento. Este es el aprendizaje para el conductismo. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer una definición general, muy general. Queridas y queridos chicos, no creo que no hay ningún, bueno, sí lo tenemos a Jonathan. Aprender es cambiar. Aprender es cambiar. ¿Por qué la psicología ha sido tan importante para la educación en los últimos 100 años? Porque ha sido la psicología la que define qué es la psique, básicamente. Entonces, si la escuela promueve cambios, hay que ver
de qué índole son esos cambios. Si basamos nuestra concepción del aprendizaje en el conductismo, tenemos que exigirle, fíjense, por ejemplo, lo que pasa en los colegios ahora. No, Juanito, no puedes usar el arete porque eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No está bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque asumimos que tener un buen comportamiento implica tener una buena conducta, es decir, lo que se puede ver. ¿Se cachan? ¿Me cachan? Más o menos dice Cindy. ¿Ok? Una estructura conductista en la educación implica básicamente que es el profesor el que dispone de unos contenidos y los estudiantes los que lo reciben. ¿Ok? Los estudiantes los que lo reciben y hay aprendizaje cuando hay cambios de conducta, cuando hay cambios de comportamiento, cuando hay cambios de actitud. Pero ¿qué es la actitud? Nuevamente es algo que se puede observar para el conductismo. ¿Ok? Algo que se puede ver. ¿Ahora sí mejor? ¿Estamos? ¿Sí? Que dice, nadie me hace caso, nadie me entiende. ¿Y cómo sabe que nadie le atiende? Porque nadie me está viendo. ¿Ok? Por ejemplo, yo la puedo tener a la compañera aquí, Jennifer, que aparece viendo atentamente a la computadora, pero tranquilamente puede estar viendo un video, una película o su serie favorita. ¿Ok? Pero parece que ella me está atendiendo. ¿Ok? Porque yo supuestamente puedo ver que me atiende. ¿Ok? Entonces el conductismo implica cambiar. ¿Sí? Y para demostrarlo, para demostrar que se puede orientar el cambio hacia cualquier dirección, lo que hace el señor Watson es mostrar el gran, no sé si lo vieron, al experimento de Albert, del pequeño Albert. ¿Sí? Voy a ponerlo en video. Lo traje la semana pasada también, pero no lo pudimos ver. Lo que conocemos como el condicionamiento. El norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales.
Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. Ok. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. Desde mi punto de vista, ahí Watson quería, como decir, reafirmar lo que él había dicho de que si le dan un niño, él puede convertirlo en lo que quiera. O sea, él ahí reafirmaba que supuestamente, eh, o sea, se aprende a través de, digamos, de una condición que realiza, como está el caso mismo de que le hicieron al niño tener miedo no solo al ratón, sino a cualquier otro animal que como que se asemeje o algo así, debido al ruido que ocasionaban cuando el ratón se acercaba. A Ok. pesar de que el ratón en un principio al niño no le causaba ese miedo, sino tenía cierto agrado. Genial. Muy bien. Gracias, Cintia. Retomemos un momento la definición y les dejo hablar. Ok. Para el conductismo, aprender es cambiar. ¿Qué cambió en el ejemplo de Albert? Que no tenía miedo a estos animalitos, a una rata blanca, y adquirió el miedo a través de un proceso que ejecutó Watson de condicionarlo. Ahí hay un doble condicionamiento porque el niño escuchaba el ruido, tenía miedo, pero a partir de que se alejaba también hizo lo que se llama un condicionamiento instrumental, que significa darle un premio. Te alejas, te doy un premio. Te alejas, te doy un premio. Esto está en la base del condicionamiento de los perros. Así los entrenan a los perros. ¿Ok? Me das la pata, toma una galleta. Te acuestas, toma una galleta. Acuéstate, toma una galleta. Después solo le dices acuéstate y el perro ya no necesita la galleta porque está condicionado. ¿Ok? ¿Pasa eso en nosotros? ¿Qué creen ustedes? Sí, siempre, ¿no es cierto? Siempre. ¿Ok? Pasa siempre. Por ejemplo, las rutinas que hacemos, casi que son condicionamientos, ¿ok? Vamos adquiriendo rutinas, vamos adquiriendo comportamientos. Por ejemplo, en el último mes yo me he despertado a las 5 de la mañana, estaba trabajando en un proyecto, a trabajar, y ya terminé de trabajar en el proyecto y ahora me sigo despertando a las 5 de la mañana. Y ya me quedo ahí, despierto sin saber qué hacer. Entonces, en estos tipos de procesos se ocurren aprendizajes que pueden ser considerados como un condicionamiento, como un cambio de conducta. ¿Se puede desaprender gracias al conductismo? Por supuesto. Hay un proceso que se conoce también como desinhibición progresiva. Por ejemplo, las personas, ¿cómo se hace terapias con las personas que tienen miedo a las arañas, por ejemplo, que son aracnofóbicas? Les van poniendo gráficos de arañas, arañas de juguete, arañas de papel, arañas de peluche, ¿ok? Hasta que en un momento los ponen con una araña de verdad, hasta intentar ver qué ocurre. Entre comillas sería un desaprendizaje, pero lo que ocurre en el proceso es aprender, ¿ok? Una conducta frente a la araña, ¿sí? ¿Por qué decimos que la escuela, ya le doy la palabra a Gabriela, ¿por qué decimos que la escuela generalmente ha sido un espacio conductista? Porque, por ejemplo, se basa mucho en el premio y en el castigo, ¿ok? Como para reafirmar conductas. A ver, Juanito, tú que eres el más aplicado de la clase, me voy a ir a comprar unas hojas. Cuídalas a tus compañeros. ¿Ok? Y Juanito tiene que ser responsable de anotar a los malcriados. Entonces viene el profesor, si me anotaste, muy bien, te voy a dar un punto extra. Premio, ¿cierto? Para que Juanito sea el chismoso de la clase.
¿sí? Un castigo. Por ejemplo, cuando los profesores dicen, por cada falta de ortografía, un punto menos, también, ¿ok? Es un castigo. Evitar eso a punta de conductismo. ¿Va? Entonces, se nota cómo el proceso ocurre es cambiar de conducta. No necesariamente cuando el profesor dice, te voy a poner -1 cada vez que cometas una falta de ortografía, no necesariamente es que usted aprenda a tener una buena ortografía, cierto, sino que aprende a más o menos entregar el documento para no perder puntos. ¿Sí? Entonces sí, igual. Gabriela. Bueno, profe, yo tenía un comentario con lo que preguntó de cómo se cambiaría la conducta, bueno, no cambiarla, sino como tratar de modificar la conducta de una persona que tenga una fobia a algo. Entonces, no sé si entra dentro del conductismo o dentro de qué corriente entra, pero yo había visto un ejemplo que creo que es más de la psicología social o comunitaria, de que a las personas con fobias le suelen poner como otra persona, que este es un actor. Entonces, este actor lo que hace es fingir que él también tiene una fobia. Y al ponerle a esta persona aquí, como ya se ven como una persona, un ser humano siempre trata de identificarse con otro, siempre trata de relacionarse, entonces la otra persona de la que es actor empieza a tomar conductas que debe hacer para tranquilizar su fobia, como que voy a respirar, voy a calmarme, voy a dar un paso, y así la otra persona también por sí misma se siente motivada a hacer lo mismo que la otra persona porque se siente identificada con el otro. Entonces, no sé dentro de qué entre, pero creo que Sí, muy bien. creo que también entra dentro de la terapia de tratar con fobias y así. Sí, muy buen ejemplo, Gabriela, muchas gracias. El conductismo es la base de lo que hoy en día conocemos como las terapias cognitivo-conductuales, ¿okay? Que mezclan ambas cosas. Ahí en el ejemplo que nos pone Gabriela, no necesariamente es puro conductismo, sino que la persona como ve que la otra está envalentonada y como que le anima a perder el miedo, entonces comienza como a reflexionar. Oye, si esta persona puede hacerlo, yo también a lo mejor tengo que modificar esto. ¿Va? Pero ya voy a explicar eso. Pero entonces, ¿se entiende esta relación así como muy primigenia, muy todavía precaria entre la psicología y el aprendizaje a través del conductismo? ¿Sí? ¿Lo cachamos? Entonces, aprender es cambiar. Entonces, dice la escuela, ¿qué quieres que cambie? Conductismo le responde, quiero que cambies las conductas. ¿Ya? Ahora bien, en los pocos minutitos que tenemos, vamos a ver si es que llegamos a donde quiero llegar, porque se va a aproximar un poco a lo que quiere decir la compañera Gabriela. Entonces, el conductismo era la ciencia de moda, ¿ok? Todo el mundo era conductista, todos los psicólogos eran conductistas, era como que ahora el que diga que no le gusta Bad Bunny ya lo vemos raro, que era famoso el conductismo. Pero sí había un pequeño grupo de gente que era crítica, ¿ok? Y aquí ocurre algo extraño. Los conductistas dicen, cuando les preguntan sobre la mente, sobre los procesos mentales, que venían estudiándose desde la filosofía, la subjetividad, cuando les preguntan de estos, ellos dicen, no, los más radicales dicen, la mente no existe. Así de locos. Y otros que son menos radicales dicen, sí existe, pero no es posible estudiarla. A la mente la llaman la caja negra o de black box, la caja negra. Y los conductistas dicen, esto no se puede estudiar. Pero luego aparecen en este esquema los compañeros cognitivistas, porque están peleando principalmente dónde está la mente en este esquema estímulo-respuesta. Los seres humanos no simplemente somos estímulo-respuesta,
¿Cómo vamos a reducir toda la complejidad que somos los seres humanos al estímulo y respuesta? Entonces, los cognitivistas dicen, en medio del estímulo y respuesta está la mente. Una mente que procesa los estímulos para producir respuestas. Y entonces el esquema cambia. Déjenme borrar esto. Porque les quiero compartir una cosa que a lo mejor les sirve en su vida, en el amor y en los demás quehaceres diarios. A ver. Esto es la base de lo que conocemos, como decía, como la terapia cognitivo-conductual o racional emotiva. Es que un estímulo, nos dice el conductismo, produce una respuesta. Pero el cognitivismo dice, pero aquí está la mente. ¿Ok? En realidad el esquema es en inglés, lo voy a poner en español, lo voy a poner aquí debajito. Es action, reaction, beliefs, creencias. ¿Ok? Perdón, me equivoqué. Aquí no es reaction, aquí es consequence. ¿Ok? Es un esquema ABC. Les voy a poner el ejemplo más simple del mundo. David Añasco se pelea con su novia. La acción. Se siente hecho pedazos. La consecuencia. Dentro del esquema conductista nos quedaríamos en este nivel. La razón por la que David se siente mal es que su novia lo dejó. Cierto, fácil. Pero lo que trae el cognitivismo es decir, no. David no se siente mal porque su novia lo dejó. David se siente mal por lo que piensa acerca de que su novia lo dejó. Entonces, ¿qué piensa David? Ay, no voy a conseguir otra como ella es la única, me voy a quedar solo. Ok, tiene un montón de creencias que son las que en realidad le están haciendo sentirse mal. Entonces ahí es cuando aparece, en el ejemplo que nos da Gabriela, ahí es cuando aparece un tercer elemento. Hablábamos de A, B, C, y aquí aparece un tercero, que en algunos casos es un psicoterapeuta o como en el ejemplo de Gabriela, un actor que discute con la persona. ¿Discute sobre qué? Sobre lo que piensa. Entonces, por ejemplo, en terapia, si yo fuera a terapia, el psicoterapeuta me dijera, pero ¿y cómo así que no hay nadie como ella? Entonces yo me veo en la obligación de intentarle explicar. No, es que ella era muy buena. ¿Y cómo así? O sea, que ya no hay más mujeres que sean buenas, solo ella en el mundo, que era santa o qué. ¿Sí? Como en el ejemplo de Gabriela. Tiene una fobia o tiene un miedo a algo, entonces ve a un tercero que a través de sus acciones le hacen interpelarse. No, es que a lo mejor lo que yo estoy pensando no es lo correcto. Entonces se produce una cuarta situación, que es un nuevo estado. ¿Ok? Un estado que repiensa toda esta situación que se ha producido. Entonces, ya salimos del esquema estímulo, respuesta, en medio está la mente. Y este es el gran aporte de los cognitivistas. Llevémoslo a la clase, a un salón de clase. Llevémoslo a un salón de clase. Nuevamente está el profesor de matemática explicando algún tema. El niño está atento viéndolo al profesor, pero sabemos que el hecho de que lo esté viendo atentamente no significa que esté poniendo atención a lo que el profesor dice. ¿Por qué?
porque hay una mente que está procesando la información. Esto es lo que trae el cognitivismo. En decir, muchachos, ustedes están equivocados con aquello de estímulo, respuesta, condicionamiento, premio, castigo. Una cosa es lo que ustedes ven como conducta y otra cosa es lo que procesa nuestra mente. ¿Ya? Por ejemplo, no todas las personas procesamos un premio de igual manera. ¿Ya? Por ejemplo, hay veces que a mí me dicen, ay, Davidcito, qué buen estudiante, me acuerdo de profesores de la universidad, qué buen estudiante, Davidcito. Y yo no me sentía bien, me sentía un poco como, no me gustaba, me sentía avergonzado. Pero según ellas me estaban dando un halago. ¿Ok? Si lo vemos desde el esquema conductista, ay, David, le damos halagos, va a cambiar, va a ser mejor. No, a lo mejor los halagos pueden hacernos pensar de diferentes maneras. Gracias a la psicología sabemos que los castigos y los premios los procesamos de diferentes maneras porque tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Diferentes experiencias entre nosotras. ¿Ok? Entonces, lo rico que trae el cognitivismo es la mente, una mente que procesa de diferente manera el aprendizaje. Ya aprender no es cambiar de conductas para el cognitivismo, sino es cambiar de esquemas mentales. Así como en el ejemplo que David les puse, que David lo había dejado su novia, ¿ok? El esquema mental de David era, ay, no voy a conseguir otra como ella. Aprender es que cambie ese esquema. No, yo soy una persona valiosa, puedo entrar en una relación con una persona que también sea valiosa. Entonces se cambia el esquema. ¿Se entiende, chicas? ¿Ok? Estamos hablando de psicología como en general, porque el aprendizaje no se reduce en únicamente aprender el diptongo, el triptongo, no. Cambiar de esquemas para explicar lo que sucede en nuestras vidas. Y hasta el día de hoy hemos explicado el conductismo, cambio de conductas, y el cognitivismo, cambio de esquemas mentales. Así que cuando su novia, su novio lo deje, se pelee y usted piense que es una catástrofe en su vida, recuérdese de este esquema para que lo pueda repensar de mejor manera. ¿Ok? Entonces, ¿están claros esos dos antecedentes en la historia? ¿Sí? Solo me faltó decir que el cognitivismo surge como fuerte respuesta en los años 50 del siglo anterior, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. En el año 50, ahí está, por ejemplo, uno de los más grandes, se llama Jerome Brunner, murió en el año 2016, me parece, Jerome Brunner, y Michael Cole son los dos grandes del cognitivismo. Ahí también se lo suele poner a Piaget, pero bueno, Piaget implica otras discusiones que ya conversaremos más adelante. Se lo suele poner a Vygotsky, no comparto con eso, pero también lo explicaremos de esa manera, ¿ok? Pero yo diría que básicamente los dos, Michael Cole, se los anoto acá. El año pasado tuve la buena suerte de tener una clase con Michael Cole, y el otro se llama Jerome Brunner. ¿Sí? ¿Algún comentario tal vez? Entonces, recapitulación. Aprender es cambiar. La escuela pregunta, oye David, ¿qué cambio? ¿Qué quieres que cambie? ¿Qué responde el conductismo? La conducta. La conducta, genial. Bueno, nuevamente la pregunta, aprender es cambiar. La escuela dice, ¿qué quieres que cambie? El cognitivismo, ¿qué respondería? Los esquemas mentales. Fantástico. 10 sobre 10, y ahí sí tenemos otras herramientas para entender la red. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda?
¿No? Pues bueno, ha sido un muchísimo gusto verlas. Esperamos encontrarnos la otra semana que sí será la tutoría obligatoria. ¿Ok? Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben que estoy a través del chat de Google y nos vemos, creo, el miércoles que tenemos clase con la otra semestre. ¿Cierto? ¿Sí? Gracias, Cuídense profe. mucho. Cuídense mucho. Un Gracias. abracito, que tengan bonito resto de semana.